buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Peppenstein 77. La majestuosidad de las pirámides que existen alrededor del mundo siempre me han hecho preguntar cuál fue el motivo de su creación. ¿Por qué existen tanta relación entre todas las pirámides de las diferentes culturas que han existido en la historia de la humanidad? Hace algún tiempo realicé una investigación sobre este tema en la universidad y me encontré con personajes realmente importantes en la arquitectura egipcia y contemporánea, como Imhotep, y leyendas y mitologías, que sin duda alguna, mis cuestionamientos sobre la relación entre diversas culturas y religiones quedó más que probada. Y bueno, sin más dilación, empecemos con esto. Las primeras pirámides. Al pensar en las pirámides de Egipto, siempre tenemos en mente las pirámides de Giza. Sin embargo, existen otras construcciones ancestrales que vale la pena tener más información sobre ellas. Saqqara es el emplazamiento de la necrópolis principal de la ciudad de Menfis, ciudad importante y antigua capital de Egipto en la ribera occidental del Nilo. Situada aproximadamente a unos 30 kilómetros al sur del Cairo. En esta misma ubicación se encuentran pequeñas pirámides junto a las tumbas de algunos nobles y gobernantes importantes que podríamos llegar a comparar con el Valle de los Reyes. Uno de estos puntos importantes es Saqqara, un complejo antiguo que funcionó como un lugar de entierro, creando templos, tumbas y principalmente una gran pirámide, la pirámide escalonada de Zoser, el cual es la primera pirámide y que ha permanecido hasta la actualidad. Este complejo fue diseñado por el arquitecto Imhotep, mismo, que supervisó su construcción para el faraón Zoser, el segundo de la tercera dinastía, de los cuales quiero abordar con más profundidad acerca de este par de personajes un poco más adelante. Como otras pirámides, estas fueron construidas, según dicen, para servir de tumba para el faraón que ordenó su construcción, Zoser, y para preservar su esencia eternamente. Las pirámides eran una manera en la que el faraón demostraba su poder ante su pueblo, y así permanecía presente después de su muerte. Un objetivo era prevalecer, y que los nombres fueran recordados. Por ese motivo, la importancia y relevancia que le daban a estas construcciones. Algunos textos mencionan la creencia de los antiguos egipcios de la vida después de la muerte, y la forma en que el faraón resucita y asciende al cielo para vivir eternamente entre los dioses, transfigurado en una estrella. Por este motivo los antiguos egipcios daban tanta importancia y dedicaban tanto esfuerzo y dinero en la preparación de sus tumbas, pues era el inicio de un nuevo camino. La altura de esta pirámide es de 60 metros y consta de 6 niveles superpuestos, que van disminuyendo en dimensiones conforme ascienden. Ahora sí, hablemos acerca de estos dos grandes personajes. Nos encontramos en el siglo XXVII a.C., en el inicio de la tercera dinastía, justo cuando el faraón Zoser ocupaba el trono, y junto con él iniciaba el antiguo imperio egipcio. Este siglo con mucha razón se le conocía como el siglo de Zoser. Imaginen la magnificencia de este faraón. Algunos historiadores lo consideran el más grande de todos los faraones. La grandeza de Zoser fue de orden arquitectónica, que, para ello, recurrió al arquitecto Imhotep, el sacerdote Manetón. A él se le debe el procedimiento de la piedra tallada para la construcción de monumentos. También se dedicó a las letras. Se dice acerca de este mítico hombre que era considerado un escapulario para los egipcios. Imhotep, además de ser arquitecto, primer ministro y amigo personal de Zoser el Magnífico, también era médico, mago, astrólogo, escritor y filósofo, aptitudes atribuidas a grandes maestros de la Edad Media. Sin duda, es uno de los genios más grandes de toda la historia. Poco a poco, después de empezar tallando vasijas de piedra, Imhotep comenzó a realizar funciones administrativas y religiosas cada vez de más importancia. Se convirtió en portador del sello real, es decir, un alto dignatario capaz de tomar decisiones de gran importancia para el destino de Egipto. Disponía de casi la totalidad de poderes civiles y religiosos y trabajaba bajo dirección directa del faraón, como también era jefe de justicia, por lo cual era jefe de todos los magos. A partir de la 26ª dinastía, la fama de Imhotep no paraba de aumentar. Por increíble que parezca, se le adjudica un cuerpo especial de sacerdotes. Esto quiere decir que Imhotep se empezó a considerar como un dios hijo.
formando una triada, considerado así hijo del dios Pat y de la diosa Sekhmet, Imhotep, el maestro de obras. La creación de las pirámides de Giza. Las pirámides, también conocidas como pirámides lisas, durante la cuarta dinastía, 2500 a.C., las más célebres y mejor conservadas son las pirámides de Keops, Kefren y Meserino, que fueron erigidas en la meseta de Giza, cerca del Cairo, actual capital de Egipto. También se destaca la pirámide de Djedefra, que llegó a ser 7 metros más alta que la de Keops, aunque, desafortunadamente, fue desmantelada durante la época romana, con la finalidad de convertirla en una cantera para usar sus piedras en otras construcciones. Un equipo de arqueólogos descubrió, mientras estudiaba unos papiros encontrados en el 2013, la respuesta a uno de los grandes misterios de la humanidad. ¿Quiénes fueron los responsables de construir las majestuosas pirámides de Egipto? A diferencia de la versión bíblica, no fueron obreros judíos esclavizados quienes levantaron estos monumentales mausoleos, según esta información. Los arqueólogos Israel Finkelstein y Neil Hasser Silverman, en su libro Biblia desenterrada, la nueva versión de la arqueología del antiguo Israel y el origen de sus textos sagrados, allí aseguran que no pudieron ser construidas por esclavos egipcios, ya que nunca se han encontrado registros arqueológicos del pueblo hebreo en Egipto que se remonten a 4500 años, la época cuando fueron erigidas las pirámides de Giza, según la ciencia. No tenemos ninguna pista, ni siquiera una sola palabra sobre los primeros israelitas en Egipto, ni en las inscripciones monumentales de las paredes de los templos, ni en las inscripciones de las tumbas, ni en los papiros, escribieron Finkelstein y Silverman en su libro. En las últimas décadas, los arqueólogos fueron encontrando pruebas que proporcionaban las pistas sobre quienes construyeron estos enormes mausoleos y su forma de vivir. Said Hewas, uno de los más célebres egiptólogos del mundo, afirmó que los responsables de construir las pirámides de Egipto fueron obreros muy bien tratados. Llegó a esta conclusión después de haber encontrado un grupo de tumbas junto a las pirámides. Los constructores de las pirámides no eran esclavos. Si lo fuesen, no estarían enterrados al lado de los reyes y reinas, aseguró Hewas a la cadena BBC. Zingarelli ahondó en el tema. Se estima que unos 15.000 trabajadores construyeron las pirámides de Giza, explicó a La Nación. En el pasado, los egiptólogos habían teorizado sobre la procedencia de los constructores de las pirámides y habían concluido que eran peones agrícolas estacionales que habían llegado a un punto del año en el que no tenían labores agrarias para hacer. Esta presunción quedó invalidada por el hallazgo determinante de unos papiros que ayudaron a convencer a los científicos sobre la existencia de estos obreros especializados. Además de que, en mi opinión, esta teoría era muy poco factible. Los papiros conocidos como el Diario de Merer fueron descubiertos en 2013 por los arqueólogos Pierre Tallet y Gregory Maurand en el pueblo de Wadi al-Haf, a orillas del Mar Rojo. Estos documentos ayudaron a resolver uno de los misterios más antiguos sobre la edificación de los monumentales mausoleos egipcios, porque revelaron que grandes grupos de trabajadores trasladaban toneladas de material hasta Giza para la construcción de las famosas pirámides. Entre las páginas de los papiros se encontró un manuscrito que correspondía a un capataz llamado Merer. En este documento, el encargado de los trabajadores narró el accionar de un grupo de hombres que llevó adelante la construcción de la Gran Pirámide. El manuscrito de Merer, que corresponde a la última etapa de esta edificación, detalla además cómo era el pago de los obreros y su alimentación, y de dónde provenían los materiales y cómo los transportaban hasta Giza. Pero la prueba definitiva que terminó por convencer a los egiptólogos que se trataba de un grupo de trabajadores asalariados fue un detalle descubierto en los cuerpos de los obreros. Los arqueólogos encontraron que tenían huesos curados. Este elemento sugirió a los expertos que estos individuos tenían acceso a la mejor atención médica disponible de la época. En consecuencia, la atención médica recibida por los constructores de las pirámides, combinada con la dieta equilibrada y recepción de tejidos con forma de pago, llevó a los egiptólogos a concluir que los trabajadores no eran personas esclavizadas, sino obreros especializados en lo que ahora conocemos como arquitectura. Desafortunadamente tendré que dejar este informe por aquí, ya que el video se está haciendo bastante extenso, y aún queda mucha información por brindarles.
Tal vez lo divida en otras dos partes para que no quede nada importante afuera de este trabajo. Para el próximo video continuaremos con la verdadera intención para las que fueron creadas estas pirámides. Dime cuál es tu opinión acerca de estas grandiosas obras hechas por el hombre y cuál es tu punto de vista acerca de estas grandes pirámides. Aún falta mucha información por brindarles, así que esperen para la próxima parte. Muchas gracias por llegar al final de este video. Si mi trabajo fue de su agrado, me apoyarían un montón dejando su like y suscribiéndose al canal, ya que me ayudan un montón y es totalmente gratis. Larga vida para todos, amigos míos, y recuerden, ¡Let's rock!